Bien. Entonces vamos a comenzar. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. ¿Están bien? Sí, yo tengo una pregunta. Que la tarea sería posible dar un poquito más tiempo. Sí, puede ser. Parece una semana más. Igual esta tarea lo voy a calcular un poco más difícil. Pero ese detalle que no me queda nada. Pero la tecnología que no se me ha dado cuenta lo difícil que puede ser. La siguiente la planeé mandar al tiro. ¿Cómo? La siguiente la planeé mandar al tiro. Claro, porque ya tengamos menos tareas, esta parte de selección de campos. Pero bueno, traten de ver cómo van. Supongo que se van a ir acumulando más tareas, pero lo voy a subir. Porque dejé el sistema de tareas en el sistema que es más fácil. Lo voy a encender con el suelo y es más fácil. Bien, entonces, vamos a un pequeño resumen. No sé si hay algo preguntar o estamos bien. ¿Estamos bien? Me recuerdan el break como las 3 para que tengamos 3, 5 horas. Entonces, un pequeño repaso. Espero que ya terminó la parte formal, pero ya veremos estar. Estábamos viendo formas normales con el folding ya, normales con unfolding, y a eso nos debería, o desarrollo, unfolding de parámetros, y eso ya nos debiera permitir ya aquí empezar a hacer cosas útiles, porque hasta ahora parece muy formal, pero ya van a ver con los ejemplos por qué va a ser muy útil. Entonces lo que estábamos diciendo era que esta vez teníamos un sistema en el cual teníamos un equilibrio, calculamos el espectro, que era el señal, eso lo sabemos hacer, o el computador nos puede ayudar, y teníamos una variable central, supongamos que era más o menos así, habían otros valores propios que estaban por acá, y lo que tratamos de hacer, eso ocurría cuando uno tenía un lambda crítico, o los parámetros de un valor crítico, uno mueve los parámetros, y obviamente los valores propios se mueven, ¿okay? Se mueven, digamos, en el sistema, y eso va a hacer entonces que algunos crezcan, otros decrezcan, pero entonces va a ser ese movimiento que ahora algunos valores propios se pueden mover para allá, otros para acá, qué sé yo, etc. Yo creo que así se planta una idea de lo que estaría pasando, digamos, cuando mueven ese parámetro. Por supuesto, de acá también se mueve sin problema. Entonces, lo que vemos como consecuencia de eso es que ahora la ecuación que habíamos escrito cuando hacíamos este cambio de variable en torno al valor crítico, iba a tomar la misma ecuación que teníamos ya escrita, si quieren, U como vector secreto en alfa, un componente alfa, si quieren, un componente alfa, ¿sí? Y entonces, bueno, es un poco más ya. Entonces teníamos la parte no lineal, que dependía de U alfa, que ya calculábamos, hicimos todo bien, pero como consecuencia del unfolding, de cambiar lambda en lambda crítico, lo que nos va a ocurrir es que, en realidad nos dije que lo movía, es lambda crítico más un delta lambda, que es mover un poco los parámetros. Significa, encuentro un fenómeno crítico, y lo subo y veo lo interesante que ocurre en el sistema. Entonces, en general, a nivel de la ecuación, eso me va a obligar a que va a aparecer un término constante en la ecuación, bueno, así, el orden, llamémoslo, delta lambda hacia alfa, porque son de orden 1, y lo otro que dijimos fue que también se puede corregir el operador lineal, ¿por qué no? En delta, por supuesto, va a ser proporcional al delta lambda, lo que se cambia el operador lineal, que no es crítico, sino que va a cambiar. ¿Okay? Por ejemplo, si alguien quiere hacer una idea, imagínense, tengo dos valores propios en 0, así, pero cuando muevo mis parámetros, este operador ahora, por ejemplo, podría escribir parámetros. Por ejemplo, esto podría ser delta lambda, esto podría ser delta lambda, esto podría ser un delta lambda, etc. Los parámetros, como son función, son 0 justo al punto crítico, pero todos al principio, cuando muevo los parámetros, aparecen. Va a depender del operador lineal que uno esté estudiando. Así que puede aparecer un término constante, un término lineal, y por supuesto también pueden aparecer términos no lineales, que lo importante es que son proporcionales a delta lambda. Así que tenemos aquí términos también no lineales que van a ser proporcionales a delta lambda, que tendríamos que colocarle algún símbolo que nos recuerde que es una función de delta lambda. Entonces lo que les dije fue cómo resolvemos ahora el problema cuando uno tiene esta situación un poco más, cómo ahora hacemos esto. Y la moraleja de esto es que uno también puede expandir, por ejemplo, en derivadas espaciales, eso sería la expansión en parámetros, como hacemos en derivadas espaciales, u otras cosas que queramos expandir, pero en general son los parámetros, la ecuación que calculamos en el punto crítico, estos movimientos de los parámetros, y lo que vamos a buscar es un balance entre el crecimiento lineal de modos y la saturación no lineal que vamos a encontrar en la forma normal. Y nos quedamos tranquilos. Entonces, lo que queremos hacer, o lo que vamos a hacer, es que U vamos a tratar de escribir como un cambio de variables, y solo nos concentramos en los modos críticos, no son todas las variables,
Si quieren, este alfa que puse acá, quizás le hice cuidado, para ser más enfático, llamémosle sub A, sub A, sub A. ¿Qué quiero enfatizar? Que en el problema que estoy estudiando, mi problema de partida tiene dimensión A. A podría ser, digamos, de 1 a n grande. En cambio, el alfa que está acá, el alfa solo toma los modos críticos, es decir, la parte de los probabilidades que son los modos críticos, que en principio, por ejemplo, la dimensión es más chiquita. O sea, si el problema es exactamente un cambio variable, uno puede también poner en cuenta las n que se variables restantes, pero para contar la ecuación de los modos críticos, me vas a mencionar la parte crítica. Entonces, hacíamos eso, ya hicimos el cambio variable no lineal, es decir, que esta parte al orden 1, al orden 2, etcétera, la calculamos al orden n, eso ya lo hicimos mentalmente o formalmente, así, la probamos ahí. Ahora lo que uno va a colocar en esta notación es fue el enseñamiento, uno va a tratar de colocar ahora formalmente un cambio variable, que en principio el primer término que va a aparecer va a ser 0 en A y 1 en el parámetro. O sea, ahí coloco un segundo índice que tiene que ver con la potencia del parámetro que voy a colocar. Entonces, por ejemplo, esto me dice que debería haber un 1 seno i, después debería haber un 1, 1, significa que es un monomio en A, pero es lineal en el parámetro de función, y etcétera, hasta, bueno, donde quisiera llegar. Entonces, voy a llegar hasta 1n, lo que necesite para calcular. También uno podría pensar, pero no vamos a calcular, que en caso se va a quedar con estos términos, pero uno podría pensar, por seguir con este procedimiento, y uno calcular términos que fueran no lineales en n, okay, y también no lineales en m, en el parámetro de unfolding, etc. Uno puede hacer todo ese tipo de expansiones. Uno requiere ese es lineal en, perdón, es no lineal en m y en a, y lineal en el parámetro de fondo. Entonces, los siguientes son cuadráticos, cúbicos, etcétera, etcétera, en el parámetro de fondo. En la práctica, cuando uno realmente quiere calcular, cuando esto es un poco formal, la práctica uno se va a quedar con las primeras linealidades que sean de orden 1 y se va a quedar típicamente con los primeros términos del parámetro de ocupación. Pero en principio uno puede calcular toda la serie hasta donde uno quisiera calcular, digamos. Eso debería funcionar a todo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ok? Muy bien. Entonces, y por otro lado, la ecuación. Por otro lado, ¿dónde hice la parte de normal? Donde el BTA va a ser siempre hasta la parte crítica, eso no lo podemos quitar, eso ya lo calculamos, y lo que hemos ido haciendo hasta ahora es calcular a todo orden, el cambio variable 2, etcétera, hasta n, eso lo hicimos la clase pasada, y lo que uno deberíamos hacer un poco formal, pero para ser más breve, porque ya estamos más expertos, aquí deberíamos calcular, por ejemplo, el término 0, 1, que es 0 en la constante, en la variable, 1 para la multiplicación, el f1, 1, etcétera, hasta donde sea necesario que calculemos, digamos, vamos a hacer eso, y etcétera. Si uno va calculando orden por orden el cambio de variable. Entonces, ahora vamos a ir formal y ya terminamos la parte formal, pero por ejemplo lo voy a formar para, ahí puedo empezar a hacer de nuevo ejemplo para ver por qué es conveniente este tipo de cosas y por qué son muy útiles. Es verdad que hay mucho cálculo deportivo ahí, parece ser más o menos simple, formal, pero la parte operatoria es muy práctica y van a ver cómo vamos a poder predecir. Voy a hacer hartos ejemplos para que vean cómo si alguien me dice tengo tal inestabilidad, cuál es la ecuación, van a ver cómo puedo calcular, y hacer muchas cosas sin casi calcular mucho. Entonces, eso es lo que vamos a ver que son los. Entonces, formalmente, como uno ahora calcula eso, porque hasta ahora lo que hemos calculado es hasta acá. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Es decir, justo el punto crítico, tomando justo el lambda crítico, fuimos calculando cómo eran los términos de operación no lineal, resonantes, pero ahora quiero cambiar, mover mis parámetros, por ejemplo, aumento, no sé, la intensidad de la luz, la corriente, y veo cómo se mueven los valores propios, o sea, si hay muy inestables, eso van a darme los términos de acá, y estos términos van a después hacer un multiescalamiento o balancear los crecimientos lineales con los términos no lineales, y eso va a ser la práctica, la verdadera forma normal que vamos a necesitar como físico para resolver problemas o explicar fenómenos los cuales uno se encuentra. Entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, el procedimiento, ya está un poco más experto, si un poco más eficiente, pero el procedimiento es simplemente, por ejemplo, partamos con el orden, bueno, existe la notación, voy a partir del orden 0 o 1, eso quiere decir, que no se recuerda, eso son potencias de 0 en A, potencia A, y otros son potencias en el parámetro del fondo. Entonces, parámetro de perturbación, parámetro de bifurcación.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el orden 0,1? Bueno, uno diría el cambio de variable, hacemos oficialmente lo mismo. Entonces, la parte de acá ya sabemos cuánto vale, esto es simplemente psi de alfa, etcétera, más calculamos el U1 hasta U, ya lo hicimos, lo dejo ahí guardado. Pero lo nuevo que voy a agregar es que voy a agregar un nuevo término que es una incógnita de la forma 0,1. ¿Por qué es interesante hacer notar? Porque esta es la primera vez que quebro la parte lineal. Esto es una constante. Hasta ahora siempre tengo un término lineal, entonces uno en general se chupa. La aparición de este término hace que mi solución 0, que era correspondía al estado de equilibrio, ahora puede ser que para una proporcional y desaparezca. Por ejemplo, pienso que salen, no, pues es posible. Así que hay que comentar qué pasa con eso, y después lo tenemos en general. Por eso vamos a hacer eso todo este caso. Entonces uno diría, bueno, y me hago dónde, siempre hago mi answer, dónde voy a colocar que dta alfa es igual a la parte crítica, por alfa beta, a beta, más tenemos f2 hasta fn, si ya lo calculamos, eso lo hicimos ya ese trabajo, y ahora voy a agregar una nueva incógnita, por eso lo coloco en rojo, incógnita que es la primera condición que no dependerá de orden. En particular, como tiene un sine node, por ejemplo, usted debería atrapar el epsilon que buscamos con respecto al término cuadrático, donde ese j debería ser 0 y tendría los términos cuadrados. Ya voy a hacer ejemplo una vez que termine el formalismo general. Obviamente, para que quede más claro, voy a hacer más ejemplos, pero prefiero pasar el formalismo general en forma abstracta, porque, bueno, no sé, aquellos que algún día se enfrentan a algún tipo de problema así, pueden proceder con esta técnica independiente cuál sea la inestabilidad, y eso lo hace muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo uno procede? Entonces, ahora mismo lo que voy a hacer es ir a la ecuación, de la forma dtu, que era mi ecuación que escribí ahí, de alfa, y trato de atrapar todos los términos que son ceros y 1. Entonces, lo primero que me queda es derivar. Al derivar, entonces me queda su vale dt alfa al orden 0,1 por epsi alfa. Recuerdo que es un vector, simplemente para hacer enfatizar eso. Después, todas las derivadas de esto que está acá, fíjense, no van a venir. ¿Por qué? Porque derivar eso podría venir, ese sí podría venir. Fíjense, eso lo derivo de a beta U1, ahora hace que eso sea una constante. ¿Okay? Y si lo multiplico por algo que no tenga dependencia digamos, en A, y solo dependa del parámetro ¿cómo se llama?, de expansión, de explicación, efectivamente me da un término de orden 0. ¿Okay? Piensen que este término acá, por eso, para calcular esto necesito esto. Este es un término lineal. Lo derivo me queda constante, y lo multiplico por esto acá, y solo proporcional, en teoría, al parámetro de bifurcación, y por lo tanto me queda algo de orden 0,1. ¿Okay? Así que es efectivamente es de ese orden. ¿Están de acuerdo? Después, ¿qué otra cosa más tengo? Después viene un término cuadrático, pero ese cuadrático cuando lo derive sí depende de A. Y por lo tanto, me queda lineal. Por lo tanto, es una forma en que me quede el orden 0,1. Así que hasta ahí va. Ahí no necesito calcular más eso de ahí. Entonces, después, acá, ¿qué otro término tengo? Me queda simplemente, no me quedan más términos de ahí. Y los términos, no me quedan más términos. Ya todos los términos que me quedan son esos. Así que, fíjense, del término 0,1 es de incógnita, lo escribí esta vez. Y lo interesante en este caso particular, fíjense que no me va a hacer el operador homológico. Esta es la primera vez que vamos a ver que no aparece aquí el J, porque esto acá es simplemente algo que conozco, ya lo calculé en la etapa previa, pero esta parte de acá es simplemente en este caso, para que funcione, en este caso que me queda, dta al orden 0,1 es f0,1, y este acá también me queda, si quieren verlo así, f0,1. ¿Están de acuerdo ustedes? Me aparece en dos lugares, me aparece, efectivamente, me aparece dta al orden 0,1, y acá me queda 0,1. En estos dos lugares hay algo que este tanto vez así y esta vez un cambio de variable. Pero por primera vez, no sé si fijan, no me apareció lo probamos. Por eso esta parte es un poco más delicada. Todo lo que vamos a ver, se vuelve a hacer un propio, justo que no aparece. Por el lado derecho de la ecuación, entonces tengo que buscar todos los términos para reemplazar mi cambio de variable, y que es lo que me queda. Me queda entonces que el término, ¿cómo se llama? Me queda el término, como derive nada, no me queda nada, me queda L, por supuesto, el operador singular aplicado a 1, a 0,1, que es incógnita, esto no sé cuánto vale, es también incógnita muy bien.
Y de la otra parte de la ecuación de término lineal, así que eso me importa quedar, lo que haga me queda lineal, porque lineal también me da 1. Cuando aplique, por ejemplo, acá, aplico a un 0,1 y si lo aplico igual a 2, entonces al cuadrado, así que se me queda 0,2, ese se aplicaría en otro lado. Así que del lado cuadrático no hay forma que me aparezca un término 0,1. ¿Okay? Así es, no hay forma que aparezca. ¿Y qué otra cosa más puede aparecer? Bueno, aparece la constante delta lambda, eso de orden 1, por C alfa, que es una constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno procede? Bueno, esta vez, por primera vez, ninguna ecuación, voy a guardar toda la ecuación, me va a quedar un término que esta vez por primera vez, y va a ser la única vez que me va a quedar una ecuación que no es directamente el operador homológico, sino que es algo así como un pedacito del operador homológico. Me queda esta ecuación, si la escribo de nuevo con cuidado, esta ecuación que está ahí es simplemente, me va a quedar menos L, ahí sería el operador homológico, aplicado a 0,1, pero no tengo las derivadas. La razón es porque esto no depende de A, por eso no hay parte del operador homológico. En realidad se está aplicando el operador homológico, pero algo que no depende de A. Por lo tanto, la parte de J por A por B de A no tiene sentido, porque esto no depende de A. Es esa razón. Y del otro lado tengo esto, que es conocido, que es la perturbación, y viene toda esta otra parte que es desconocida, digamos, que si quieren verlo así, es la proporcional al F01, y lo coloco como factor de psi A, que es conocido por derivada de U1, que es conocido con respecto a de A beta, que está acá, y por supuesto que cuando tomé esta por supuesto la componente beta, ¿sí? Ahí tiene por supuesto alfa, 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 alfa. Ok, y aquí, si coloco alfa aquí, la aquí. Entonces, esta ecuación, por supuesto, aplico con solvabilidad. Esta vez que lo que voy a hacer es caracterizar el kernel de beta. Es decir, que para todo B que pertenece al kernel, obviamente esto es una matriz, así que como el producto tradicional, el componente, pertenece B al kernel de L adjunto. Entonces, simplemente uno puede encontrar F de A, que me dice que hay solución, para que es simplemente multiplicar esto con vector B y aplicar producto punto. Es decir, que emiría B por delta, por C alfa, eso hace proporcional a delta, dividido por el vector variable. Es decir, B punto psi alfa, si quieren verlo así, más B más la derivada o más B U1, ok, a B a alfa por el vector. Esa formalmente es la solución. Voy a hacer bracketizar por el lado de acá, me queda este elemento acá, y me queda esto de acá lo paso hacia el otro lado, cambia de signo, me queda S por S, lo paso hacia abajo, y al otro lado me queda S. Simplemente bracketizar, porque simplemente F alfa 0,1 para eso, un poco distinto, como no teníamos por existir, ya ligeramente distinto. Y lo otro interesante es que me dice que después de eso me asegura que hay una solución. Obviamente, cuando digo me asegura que hay solución, voy a insistir, calcular, hay que trabajar ahí, pero suponemos que somos capaces de hacer eso. O sea, la razón subvariable no me dice que hay solución, no me dice cómo calcular, hay que calcular. Eso no siempre es fácil de hacer, pero en principio debería ser poder capaz de hacerlo. ¿Okay? Entonces, a este orden concluimos que está todo bien. Luego esto implica que puedo calcular U01. Se puede calcular. Y lo calculo. ¿Okay? Ahora, una vez que uno calcula eso, y ahora sí podemos ir al orden. Entonces, próximo paso, y ya estamos casi listos. Próximo paso es simplemente uno dice, ok, ahora sigo con el 1,1 y sigo con el mismo procedimiento una vez más. Entonces, significa que voy a colocar U alfa, ok, vuelvo a decir, eso es simplemente A alfa por psi, por el vector crítico, me queda por supuesto U1 hasta, por supuesto, U2, etcétera, hasta donde lo calculé. En el caso anterior, cuando no era crítico, después ya calculé recién el U01 desconocido, y vuelvo a colocar otra incógnita que es el U11 que quiero calcular para determinar, para que a su vez me determine la forma normal, es decir, donde beta es conocido hasta ahora el término lineal, alfa beta, a beta más F1, entonces conocí F2, ¿no? Hasta F, ¿cómo se llama?
Fn, por eso ya lo calculé. También acabo de calcular el término 0,1, y ahora coloco como incógnita el F simplemente 1,1 para recordar que tengo que calcular. Vuelvo a proceder de la misma forma, hacemos una vez más, que lo está haciendo para el cero lógico, hacemos para n y ya con eso vamos a haber terminado este procedimiento y vamos a empezar a hacer ejemplos para entender un poco más cómo evolucionan las cosas. ¿Ok? ¿Está claro usted? ¿Estamos bien? No sé si hay alguna duda, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que parece que es lo mismo, pero... ¿Sí? ¿Estamos claros todos? ¿Ese F es 2? ¿Y de acá? No, del F. Es 2. Recuerden que el término lineal es este. Entonces siempre partes con 2. El término lineal siempre la parte crítica. Es importante en un video. Entonces fíjate que la ecuación ahora me va a quedar dtu alfa al orden, la ecuación al orden 1, 1. Entonces al orden 1, 1, uno de nuevo dice, ya, eso debería ser fácil. Que si mi cambio variable así, alfa por vector, etc., me va a quedar que es dt alfa al orden 1, 1, que es directamente el vector incógnita que llamé F1. Más, y ahora trato de coleccionar qué otros términos podrían venir al orden 1, 1. Si tomo, veamos qué pasa. Si tomo el término lineal y lo derivo me queda constante, ¿ok? Y eso entonces, veamos qué me pasó. Si el término lineal me quedaría D1, 1, de, por ejemplo, le colocamos un símbolo beta, aquí hay un alfa, y entonces aquí debería tener dt alfa, ¿a qué orden? Si esto es de orden 1, al derivarlo me queda de orden constante, ¿ok? Constante, así que la única forma que esto entre acá es que de nuevo acá tengo que tomar el término 1, 1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que aparece el incógnito de aquí y aquí? En el folding, la diferencia que se llama la versión SVB, que para el folding va a aparecer tanto en el vector crítico como en el subsiguiente, en el 1. ¿Por qué? Porque al derivar es incógnito, es F, pero ahora va a estar siempre acompañado con este vector. Esto es un vector, pero recuerden, U, esto que está acá, normalmente es un vector. Después uno dice que otra cosa más puede venir. Si me paso al orden 2, por ejemplo, el orden 2 sería, veamos si se funciona, este sería du alfa al orden 2. Si lo derivo con respecto a alguna componente a alfa, me queda lineal. Para obtener esto, la única posibilidad que tengo es multiplicarlo por un dt de algún término de la ecuación que es del orden 0, 1. ¿Por qué 0, 1? Porque esto me queda lineal y esto es constante, no tengo idea, pero lineal es para la multiplicación. Y existe término, ¿sí? Es justo este término que ya calculamos acá. Es el término de derivada de TDA de orden 0, así que efectivamente desaparece. Va a ayudarme a calcular. Muy bien. Ahora veamos si eso, ahora uno diría, bueno, pero ahora debemos pasar al orden 3, pero el término de orden 3 al derivarlo me queda cuadrático, ya no hay vuelta acá, no hay forma que derivar al orden 1, así que paro ahí. Pero me queda, por último, me queda el último término de acá, que es el U1, 1. Este sí va a entrar, esto va a ser parte de lo monopológico, que simplemente va a entrar de la forma B1, 1 a D alfa por D de alfa al orden 1. Eso es porque de aquí me baja 1 y de aquí me coloca 1. Esto, por supuesto, va a ser parte del operador homológico. Es decir, lo voy a reescribir ahora un poco más ordenado, para que veamos qué nos queda ahí, y después pasamos al lado derecho. Entonces, ¿qué nos queda? Si somos ordenados, entonces esta parte de acá, simplemente F11 es simplemente el F11 incógnita, que ese lo queremos calcular, y esto está multiplicado por dos vectores, por los vectores críticos, más va a aparecer, se fijan sistemáticamente, algunos elementos de cambio variable. Por eso, cuando uno procede este método, lo primero que hay que calcular sistemáticamente es el punto crítico, que voy necesitando para calcular elementos superiores, van a estar de carga variable no lineal, por lo menos algunos orden superior. Se fijan, aquí apareció el U1 y el U2. Por eso lo primero que hacemos es siempre calcular los términos no lineales en la situación crítica, y después calculamos el folding en algún orden no lineal, al menos más bajo que más grande, calculamos la parte lineal, si no vamos a encontrar alguna inconsistencia. Entonces si hacemos eso, entonces entra este término de acá, que es conocido, lo sé derivar, no hay ningún problema, es cosa de derivarlo, y este término, bueno, me va a quedar acá, bueno, sigamos alfa, beta y teta. ¿Ok?
Entonces, después que me queda de acá, que me queda el U2, ese que está ahí, ese sí es un término conocido, ese es simplemente U alfa de a beta F01, eso lo calculé ya, ese es algo que está invertido, es un vector que va a sumar a invertir, y el último me va a quedar más J alfa beta, ese espacio homológico aplicado a beta, ok, por la derivada de B a de alfa de, en este caso, U11. ¿Ok? Entonces, fijan, este pedazo acá está el parque homológico, este es conocido, esta parte de acá es el que quiero determinar. ¿Ok? Eso vaya haciendo así, cuando vaya calculando, muy cuidadosamente, hay que hacerlo cuidadosamente, vaya cuidadosamente calculando cómo voy a ir determinando esta forma. La ecuación, me falta ver el lado derecho, tengo que ir a la ecuación, que es este pedazo acá de la ecuación, busco todos los términos que son de orden 1-1. El primero, por supuesto, va a ser aplicar acá el operador, digamos, lineal, que va a ser parte del operador homológico, al término, entonces, 1-1, este más este acá, va a ser el operador homológico que ya hemos estado calculando. Ahora, el término no lineal, uno se pregunta, ¿cómo un término no lineal puedo generar algo de orden 1-1? Entonces uno dice, bueno, como es no lineal, la única posibilidad que puedo hacer es que una de las componentes, cuando, por ejemplo, si es cuadrático, podría ser el término de cambio de variable que es de la orden 0,1, eso es 1 en el folding, y también puedo tomar el término de la forma U1, que es simplemente en este caso colocar A alfa, psi alfa en las componentes, y ese producto de los dos me da algo lineal, 1, 1. ¿Okay? Esto parece ser no tan complejo, pero hay algo importante. En general la gente puede pensar, los términos que van a aportar en alfa vienen solo de acá. No. Debido a que uno hace una expansión a un parámetro, incluso las partes que no dependen de este alfa crítico van a aportar a través del cambio de variable. Por eso hay que ser con cuidado. Muchas veces uno opera hacia la rápida, ¿no? Va a venir un término de aquí, un término de aquí, listo. Uno comete errores. Conozco muchos artículos que están muy descuidados y renormalizan más la ecuación. Lo que hace que prediga cosas un poco ligeramente equivocadas. Le dice, por ejemplo, parámetros código, saturaciones, a veces le faltan términos, etcétera, etcétera. Realmente coleccionando con mucho cuidado uno a uno. ¿Okay? Y la razón de eso es que los cálculos, como se ven, empiezan a verse tan complejos, no, claro, la que piensan, no, lo único que hace funcionar bien de acá, pero no. De acá pueden aparecer cosas lineales en el parámetro de expansión, solo de la expansión. Hay que ser un poco cuidadoso cuando uno trata de calcular. Bueno, de acá, por supuesto, este constante ya no está. De acá, obviamente, si este proporcional del calanda, lo único que va a aportar este de acá va a ser que aquí reemplace simplemente en la parte lineal de mi ecuación. Eso, si lo hago ahí, eso es conocido, esto es lineal, porque tienen que calcular la ecuación de lo lineal para el folding, y esto ya delta. Así que lineal y lineal en el parámetro. Perfecto. Los términos de acá, fíjense que esto es no lineal y ya tiene uno acá, así que la única posibilidad que esto aporte es que aquí coloque algo así del tipo, le coloque un delta L, por recordar que esto viene al expander el parámetro, pero lineal delta A. Entonces de acá, ¿qué puede aparecer? Bueno, puede aparecer que coloque A alfa por alfa, eso me queda al cuadrado, y entonces, ¿por qué cosa lo puedo multiplicar? Tengo que buscarse que aquí hay constante, tengo 0,1, pero ya estoy de orden alfa, este término no hay forma que aporte. Este no puedo aportar, ¿por qué? Porque esto parte lineal, no parte con una constante, entonces puedo colocar una parte lineal, pero para que esto me quede en delta A, que debería tener 0 en A y 0 en el parámetro, pero esa cosa no existe. Y por lo tanto ese término no existe. Así que la razón para esto. Pero hago un análisis para ver un poco cómo lo hace todo orden. Por lo menos estos dos órdenes son importantes, cómo el punto de ejecución se repite. Entonces, bueno, ya está. Vuelvo a coleccionar todos los términos con cuidado, y una vez que los colecciono con cuidado, impongo mi condición de solvabilidad, que sabemos imponer, y eso ya resuelve el problema. Entonces la ecuación la vuelvo a escribir con cuidado. Fíjense que me queda, les recuerdo, operador homológico de L aplicado a U alfa 1, 1, es decir, que me queda J alfa beta, beta siempre contraído con alfa, derivada de alfa, siempre derivada de acá, menos L, esto se le aplica a U1, 1, y me queda al otro lado de la ecuación, me queda paso todo hacia el otro lado de la ecuación,
¿Y qué me queda? Primero, cosas conocidas. ¿Qué son las cosas conocidas? Las cosas conocidas son, por ejemplo, de U alfa a D a beta, ok, por F01. Eso es conocido y eso está en beta. ¿Qué otra cosa es conocida? También es conocida el más N alfa U01, alfa, las componentes que tienen que ver con en la parte no lineal. ¿Qué otra cosa más es conocida? Delta L, también expandido, es conocido, ok, esto es función de delta N por A alfa, por el vector epsilon alfa. Todo esto es conocido, en general, todo lo que cuando es conocido me gusta llamarlo simplemente I al orden 0,1 para no estar escribiendo más y más y más. Simplemente decir de que esto es porque es función de cosas conocidas. Por ejemplo, es función de la parte lineal, es función, por ejemplo, del F01, que se calculó antes, y es función también del término 0,1 que también calculé antes. ¿Okay? Va a ser función de todas las cosas que ya calculé antes. Y a esto hay que restarle la otra incógnita, que es F, que desconozco, en este caso, que es el F11, que ahora está multiplicado por dos tercios. Una parte de los números críticos, a alfa, y después viene otra parte asociada a B, sería el alfa, de a alfa, y esto va a generar U1. ¿Okay? Que también es conocido. Entonces, de nuevo tengo una ecuación, un operador lineal igual a algo que conozco, algo que no conozco. Esta ecuación tiene solución si el lado derecho, que está acá, si es ortogonal a todos los elementos del Kerr de este operador de acá. Pero este acá ya calculamos, sabemos que el adjunto de este operador es el operador homológico de la matriz del adjunto. Esa va a ser la lógica que vamos a calcular. Entonces, para todo, si quieren verlo así, para todo B que pertenece al adjunto, al operador homológico del adjunto, entonces tenemos la propiedad, entonces, para tener solución, o si quieren, para todo B que pertenece a eso, tenemos solución, y decimos tenemos solución, si se cumple mi cosa, si cumplimos la condición de que sea ortogonal al lado derecho, eso nos va a determinar la incógnita y también nos asegura que hay solución. Y todo eso nos va a asegurar en general que hay solución. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay solución si F, entonces 1,1 es igual a braqueteo. Al braquetear entonces me va a quedar por arriba, me va a quedar B por este I, llamé 1,1, solo para que fuera compacto, el I 1,1, pero cada vez van a ser más términos que van apareciendo. Y abajo me queda simplemente este B, multiplicado si quieren por dos partes, una parte asociada al psi de acá, más otro pedazo que viene asociado a las unidades que tiene el sistema, en este caso, aquí debe ser más, voy a juntar los dos a menos común, y me quedan estos. En este caso, la variable, y esto me permite determinar en principio, o me asegura que existe una solución que debo poder calcular de U11. Y ya está. Y así entonces termina 0 y el 0. ¿Cuál? El I era, lo pusimos, lo llamé, ok, sí, no, porque fíjate que esto es 0, le llamé 0,11, porque le llamé 0,11, veamos acá, esto derivada de esta parte de acá, que era que después no puedes checar cuál es, pero aquí lo podemos calcular de los términos que fueran lineales en A y lineales en C, que dice I1,1 si lo calculé. ¿Okay? Son todos los términos de cosas conocidas de orden 1 en A y 1 en esto que está acá. Es decir, que este debería ser correcto. El término UA1, que ¿cuál era este? Lo puedes checar. Derivo en A, este es cuadrático. Es el cuadrático, porque lo derivo en 2, baja y me queda lineal. Acá, pero es el 2, ¿por qué? Porque ese es conocido, lo derivo en A, que lineal, y multiplico por F1, que es conocido. Así que me queda I1,1 y ahí está la solución. Ok, entonces, el último comentario, y ya estamos listos, ya nos vamos a terminar un poco de hacer estas formalidades, simplemente que uno procede y si calcular así hasta el orden n, lo hago una vez más formal y va a ser la última vez. Entonces, simplemente, ok, orden, suponemos que fuimos capaces de calcular todo, y ahora uno se pregunta ya, pero ahora que diga el orden N1, ¿cómo proceder?
Simplemente darse cuenta que va tomando toda esta misma forma, el alza va a ser exactamente repetir y repetir y repetir la misma idea, pero cuidadosamente calculado los coeficientes, etcétera, nos va a responder. Entonces, significa que uno dice que lo calcular el cambio de variable hasta el orden, al orden, si quieren verlo así, orden N1, entonces uno diría, ok, al orden N1 mi cambio de variable debería seguir siendo así A, supongo por esto está acá, calculo todos los términos no lineales que sea al menos un orden superior, es decir, que aquí es el U2 más, y llego hasta acá, hasta el UN, y acá al menos tengo que conocer algún orden superior, porque este va a entrar en la ecuación. Va a entrar en la ecuación. Entonces, en principio, yo supuse que fui capaz de calcularlos todos, pues no es que al menos conozco hasta el orden n más 1. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar para calcular esa ecuación. Y por otro lado, supongo que fui también capaz de calcular todo este cambio que hemos estado haciendo. Entonces acá fui capaz de calcular, había un término en la forma 0,1, más había un término en la forma 1,1, más había calculado hasta el término n-1,1, y ahora quiero calcular el nuevo orden que sería la forma un-n,1. Ese va a ser mi informe. Todos los que están en negro ya los calculé, hasta me la cabeza. ¿Sí? Y donde, por supuesto, la ecuación, lo que he ido obteniendo, después de calcular mucho, es que tengo DTA, entonces DTA tenemos siempre con eso vamos a ver que si caracterizo bien el operador crítico a todo orden, voy a poder saber cómo son los términos racionales, cómo son los términos que son parte de esta ecuación que está acá. Entonces, al orden lineal, entonces encontramos que está este término crítico, J de A beta, calculamos el F2 hasta, lo fuimos capaces de calcular hasta el orden F a la N1, ahora después fuimos calculando uno por uno los términos Foley, 1, 0, 1, después calculamos el siguiente hasta llegar hasta el término F N-1,1, y ahora lo que queremos es sumarle un nuevo término en forma normal de la forma N,1. ¿Okay? Todo lo que está en negro calculado, calculación de su variabilidad, muchas veces invertir matrices, para allá y para acá. La razón por la cual uno tiene que invertir matrices, por el sistema uno lo ve al ojo, pero es que la base que estoy usando para calcular es la base de los modos críticos. Las ecuaciones físicas como están escritas en las bases de las variables físicas, entonces uno sistemáticamente calculando de un lado a otro lado. Cuando lo vean en la tarea, sí, por lo menos se van a dar cuenta, sobre todo en esos ejemplos tipo la ecuación de Lorentz, todos. ¿Okay? Todos estos dramas que hagan ustedes, una semana más y recordamos una semana más de la tarea. Entonces, dicho eso, okay, quizás terminamos esta parte y vamos a tomar el break para pasar después a hacer ejemplo. Entonces uno dice ya, bueno, calculemos usando la misma lógica que hemos estado haciendo hasta ahora, esta es la última vez. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? ¿Cómo calculamos todo esto? Bueno, vamos a la ecuación, colocamos DTU alfa y trato de calcular todos los términos que son de la forma n,1. Entonces, con el cambio de variable que uno tiene, uno dice, bueno, la única forma es que me quede de alfa al orden 1, n1. Si me doy vuelta a quedarme, me queda eso que está ahí. Después, tengo que ir derivando cada uno de estos términos. Al orden 2, por ejemplo, al orden 2, después lo hacemos en orden general. Al orden 2 es una unidad de U2. Si lo derivo con respecto a alfa, bajo un orden, por lo tanto aquí tengo que tener DTA al orden, como aquí bajé un orden, me queda 1, entonces aquí tengo que calcular el orden n-1,1. ¿Okay? Eso hace que esto sea de orden n-1, por algo que es de orden 1, me queda de orden n1. Y después sigo haciendo este procedimiento con todos los términos, hasta el último que debería calcular, que debería ser el n más 1. Veamos que el n más 1 es. Entonces tomamos u n más 1, hago exactamente los mismos cálculos, de a de alfa, esto me queda de orden n, por lo tanto, para entrar a la ecuación tengo que tener una forma DTA al orden de 0, 1, y ese término existe, ¿sí? Es el que llamé F, 0,1, que fue el primer término de cálculo de la forma. Así que todo eso hay un montón de derivadas ahí, un chorizo que depende de todos estos términos que están. Porque hay una expresión muy larga, digamos.
Y entonces calculamos hasta y si dando el término n más 1. ¿Y qué otro término más puede jugar? Bueno, ahora vamos entonces a los términos que están acá. Entonces, eso fue derivarlos de acá. Pero también estos de acá pueden entrar y aportar. Entonces, ¿cómo pueden aportar esto? Bueno, primero al primero. Entonces, primero acá uno dice, bueno, tomamos la derivada, por supuesto, de A de 0 no va, pero sí va la derivada de TU1, ¿no? ¿Ok? Fíjense que me queda derivado respecto a alfa, para que me quede el orden 1n, entonces esto tiene que estar multiplicado por dta al orden, esto baja, me tiene que estar multiplicado al orden n, n, 0. ¿Ok? Y uno dice, ¿cuál es el término n, 0? Bueno, es el término que está por acá, por ejemplo, es en realidad el término 0, el que está aquí calculado, que es el f a la n. Ese f a la n es de orden n, y multiplicado por esto me da la forma n, ¿okay? Y lo mismo voy a hacer con todos estos términos. Todos estos también términos va uno por otro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si queremos solo por jugar, tomemos el subsiguiente, solo aquí muy listo. Por ejemplo, el 2u1 de A, uno iría simplemente el término que tiene esto de A, esto es 1, por lo tanto, para llegar ahí tiene que ser el término n1, y multiplicado por ese, efectivamente, en el término de forma n. ¿Ya? Así que eso me va quedando exactamente, me va quedando bien, y bueno, si que no olviden que esto deriva, y así que esto es de orden, no es de orden 2, de orden 2. Bien, entonces eso lo hago hasta el último término. Fíjense que a cada vez que una cosa más grande lo hago al último término. El último término que me queda es este, antes de llegar al último, o si quieren, anotamos formalmente solo el último, el que está en rojo. Entonces, ese término viene y me queda la forma de TUN, como 1, ese me queda multiplicada de A de alfa, al bajarle ese me queda la de menos 1, por lo tanto la ecuación solo puede aportar cuando es del orden, en este caso, del orden 1. ¿Okay? Se fijan aquí n, n 1, hasta llegar a 1. ¿Okay? Y esto obviamente va a ser parte, ahora lo reemplazo con las cosas que ya calculé, entonces lo escribo un poco más bonito, y eso ya nos va a dar la ecuación final que deberíamos resolver formalmente. Entonces se fijan como va calculando, los cálculos van creciendo, eso es una cosa más tan obvia, va creciendo mucho, y nos queda entonces, ¿qué es lo que encontramos de eso? F a la orden n1 es lo que llamamos f n1, que es la incógnita. Y ahora este f1 aparece ahí, aparece en algún otro lado más, ese f a la orden n1, que vamos a aparecer en algún lado más, aparece aquí, no, acá me queda f, por existir, esto me queda lineal, no, acá no está, bueno, acá es subsiguiente, entonces me queda, parece que me falta uno, ¿no? Debería ser aplicado al término 2. ¿Por qué? Porque el término 2, ya está bien, me queda entonces, este acá me queda lineal, y multiplicado por este que está acá, me queda entonces n más 1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ese que está ahí me queda U2, me queda entonces, ese me queda simplemente U2, parece que por ahí se me está quedando algún término, U2 de simplemente de alfa beta por el F. En este caso es n-1,1. ¿Ok? Entonces, me está viendo eso. Si me aparece el 2, aparece el término 2, ¿ya? Porque esto son también acá, podría aparecer el F, necesito encontrar el F incógnita a la n más 1. Debe aparecer, son siempre el orden A. Acá tenemos F1, aquí solo sin N, acá están los índices, déjenme ver dónde está, desde el orden 0, 1, que necesita el N1. Sí, parece que eso no me aparece acá, si es que no me equivoqué, parece que está correcto. No lo veo bien, pero supongo que está correcto. Lo reviso mentalmente. Bueno, y esto me sigue calculando todo bien, voy a dar más y voy reemplazando todos estos términos hasta el anterior, al que vemos que es crítico,
¿ok? Son puras cosas de cosas conocidas, salvo esto que está acá. El anterior, digamos, ¿cuál sería? Sería quedarme con el U. En este caso, si voy al U, n menos 1, 1, a d a la alfa, derivo esto a la n menos 1, me queda n menos 2, así que va a estar multiplicado por f a la, entonces, menos 2, lo multiplico por f2, que lo conozco, y después me queda el último, que es simplemente el j alfa beta a beta de a de j alfa del u n1, que es incógnita. Entonces las dos cosas que son incógnitas son esto, todo lo otro son muchas derivadas, pero todas calculadas, todas determinadas. Ahora, al otro lado de la ecuación tengo que volver a hacer con cuidado el mismo ejercicio que hicimos antes, reemplazar acá y juntar todos los términos al orden 1. Entonces me va a quedar L, simplemente formalmente N1, que va a ser parte de lo homológico, con esto que está acá, ¿sí está bien? Después me queda aquí, y aquí puedo colocar muchos términos, digamos, voy a buscar todos los términos, pero simplemente los voy a abreviar, no hay más términos. Por ejemplo, voy a colocar U alfa, va a depender de los términos lineales, por ejemplo, que me den esto. Basta tomar, por ejemplo, el U01, y eso multiplicarlo por algún A apropiado n veces, pero también va a ser función de, obviamente, de reemplazar el U1, el U2, perdón, el U3, etcétera, etcétera, depender de todas las cosas que conozco antes. Todas aparecen, y además acá también uno dice, pero ¿qué puede ser a este orden? Entonces L, por ejemplo, para anotar ese L, también va a ser conocido, pero lo voy a anotar quizás acá abajo. Van a ser todas puras cosas conocidas. Vamos a ver. Entonces, ¿qué va a aparecer hasta ahí? Van a aparecer términos, por ejemplo, más, obviamente la constante, me forma con la constante que haga algo de la forma 1, pero con el término lineal en delta L, por ejemplo, él dice, ¿cómo puedo encontrar algo? Esto es lineal, entonces acá esto multiplique por UN, que es conocido, me queda N1 y etc. ¿Okay? Y también los delta N, este que está acá, que va a ser función de delta lambda, delta aquí, esto por supuesto va a ser solo función, como ya tiene dependencia en lambda, de los U1, del U2 hasta UN, y también va a ser función de los A alfa, ¿ok? Y etcétera. O sea, son puras cosas conocidas, por lo tanto, formalmente, pues, de forma muy compacta, la ecuación anterior se puede escribir en general como el operador lógico de L aplicado a UN-1, UN,1 va a ser igual a un I de todo lo que calculé antes. Va a ser un I en función de los A alfa, función de los U1 hasta UN. ¿Ok? Va a ser también función de los U0,1 hasta los UN-1,1. Unas cosas conocidas que calculé. Agrupo todo lo que tengo y luego coloco acá. Sumo todas esas sumas, las agrupo, lo defino así, y además voy a tener el otro término que desconozco, que lo ocupo para calcular la forma normal, que es la forma UN1 psi alfa, y ya está. Entonces, formalmente hago eso, formal, pero que tengo todo el derecho a hacerlo así, agrupo las cosas así. Sí. ¿Por qué no hay un término que sea de U1 a de A alfa y ese implica un de A N? De U A 1. no, porque el cual término al orden 1 si lo conocemos, el J alfa. No hay término 1, nuestra expansión, si mira solo para, o sea, la expansión, o sea, lo voy a escribir acá en rojo para mostrar la expansión, parte así, parte U alfa epsilon, ese es el término lineal. Y después viene con términos cuadráticos, bla, bla, bla. Y después tiene términos en el unfolding, porque y después tienes términos en el unfolding que parten con U01 más U11 y etc. Hasta donde vamos ahora, que es UN. Entonces, después de la multiplicidad que usamos precisamente. Sí, creo que tenía mandado en el caso anterior un U1 también, aparte de... Quizá yo creo que lo puse mal. Quizá eso fue lo que hizo mi autor nuestro. Ok, sí, ese no va, está discusión de eso. ¿Ok? Quizá yo me equivoqué porque la notación se vuelve un poco incómoda o muy larga. Quizá un error, o como diríamos elegantemente, un misstream. Entonces, y ahora
Ya está, entonces uno dice, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Pues su probabilidad, y ya está. Y ahí paramos y uno dice, ok, calculé a todo en esta forma normal, y si, y si tengo, por ejemplo, otro parámetro, por ejemplo, en el principio tengo otro parámetro de expansión independiente, bueno, hago otra expansión en el otro parámetro o tantos parámetros como quiero. Y lo mismo, pero ahí hay más discusiones, simplemente un comentario en matemáticas, es que uno puede mostrar que en general estas series no convergen, ¿no? O sea, son difíciles de mostrar su convergencia, pero atrapan la singularidad bastante bien, pero la convergencia no está garantizada. ¿Okay? Y lo otro es que uno quiere hacer lo mismo cuando hay derivadas parciales. Ahí se pone un poco más difícil el problema, porque puede ser formas normales o ecuaciones de variedades parciales. La forma formal con que uno lo hace, y su formulidad de Hermann-Hacken, lo que él dice es como que uno va a tomar las derivadas, pero como si las derivadas fueran como cada por algo, o sea, como que lo ve en el espacio Fourier. Y tenemos convoluciones, etcétera. Y efectivamente así las calculamos. Es muy laxo, a veces son como si fueran derivadas y lo usamos como si fueran símbolos. Pero efectivamente los resultados son correctos. Así uno obtiene ecuaciones correctas. Pero hay unos resultados matemáticos rigurosos que tienen propiedades de todo lo que estamos mostrando acá. Bueno, nosotros estamos explicando un poco cómo operamos, pero uno puede tener resultados rigurosos que muestran que el método es correcto. Cuando uno pasa el espacio, no hay, ahí sí que no hay garantía de nada. ¿Okay? Sin embargo, pasamos calculando eso, son esas ecuaciones que otras, Cholchinsky, y esas ecuaciones no tenemos resultados rigurosos, pero que están viendo que vemos que el oficio de la universidad es de trabajo de las personas. ¿Okay? Pero no hay muchas técnicas matemáticas que puedan demostrar que lo que estamos haciendo está bien. ¿Okay? Entonces, obviamente, eso hace a una pequeña dificultad, pero obviamente el oficio de un físico no es demostrar si algo está bien o está mal. Tiene que escribir la naturaleza. Si somos capaces de escribir y de decir algo, eso está bien, estamos felices. ¿Okay? Porque sabemos que lo que hacemos siempre no es exacto. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a escribir las cosas con ese grado de libertad de saber que siempre estamos diciendo a medias. Cosas que no son exactas, porque tomamos todas las variables, porque las cosas fluctúan, porque las cosas que escribimos son aproximadas. Eso no tiene nada malo, es así. ¿Okay? Y eso quiere decir que cuando encontramos resultados interesantes y predicamos un montón de cosas, pero hay una separación todavía donde ya falta mucho rigor, porque bueno, hay un poco complejo sobre las cosas. Entonces, el resultado es que nos queda que para todo elemento B, de en este caso el kernel del operador adjunto, ¿okay? El kernel de entonces el operador homológico del operador adjunto, entonces tenemos que F a la N1 tiene que ser escogido de tal forma que sea igual a aplicar en el bracket a este B, aplicado simplemente a este I, que si quieren lo voy a llamar a este orden N1, que encontramos que función de este I de repuesto, le puse I1, voy a llamarlo N1, por las cosas conocidas, y por este B aplicado a este caso si alfa, y ahí nos quedamos con. ¿Estamos bien? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces nos vamos a 2 minutos para descansar y vamos a hacer ejemplo. Vamos a ver cómo ahora está bien. Todo esto es como muy formal, no veo cómo se ve, pero ahora veamos, porque hay mucho esfuerzo, vamos a ver que va a ser bastante agradable. Vamos a poder calcular cosas donde parece que son difíciles de encontrar. Estamos un minuto y volvemos a hacer eso. ¿Vale? Entonces, en 2 minutos, el reloj, pero lo voy a batir. Por eso no quería unir, porque si lo viste, ¿no? Como que el grupo. No, es. Si ponían en sí, es como motivador. ¿Quieres ir a algo? Yo ya decidí
Deberíamos, bueno, Por favor. ¿sí? ¿Cómo? No, no, está claro, no es dependiente del 1, es dependiente de U2 del U2 al 9 y del U0 hasta 2. Oh, se pensó que iba a cortar en el reloj. Me avisó ahora. Es un excelente ámbito de partido. Compañeros, si no la clase, la puerta de ahí. Sí. Interesante que el examen va a existir. Así, porque eso es una chica. Es verdad. Bien, entonces vamos a volver, vamos a hacer entonces ejemplos. Vamos a ver lo que vamos a llamar caracterización global. Caracterización global. Y voy a hacerlo con ejemplo porque eso nos va a permitir entender bien cómo opera esto. Entonces, la caracterización global se basa en que vamos a poder resolver, los elementos del esquema de lo programológico a todo orden. Y por lo tanto nos va a permitir decir como la forma normal, sin calcular todavía nada, pero al menos vamos a saber, dado una estabilidad, cuál es la ecuación. Pero primero voy a introducir una notación inventada por Arnold, entonces notación de Arnold. Entonces, Arnold lo que va a proponer como notación va a decir que cuando tengo un operador lineal, que si yo tengo esencialmente valores propios, que si yo, marginales, qué sé yo, y entonces va a decir, por ejemplo, a través de una notación, por ejemplo, los que están en el origen, estos que están en el origen, los va a llamar de la siguiente forma, es decir, M0M. ¿Qué significa M0M? Significa, esto es el grado de degeneración de ceros, grado de degeneración. Por ejemplo, si me dice O2, significa que tengo un 0 que está degenerado en dimensión 2. Significa que tengo solo un vector propio que tiene degeneración 2. ¿Okay? Me da el grado de la generación y O me dice el M que está acá, me dice el número de veces que aparece eso. Porque puede aparecer varias veces. Podría tener, por ejemplo, el número de veces que aparece. Número de veces. Por ejemplo, para ilustrar un ejemplo, si alguien me dice que tengo una estabilidad que se llama O2, significa que el operador lineal escrito en la base crítica va a ser simplemente algo que tiene 0, pero tiene un O2, significa que tiene degeneración 2, por lo tanto tengo que colocarle un bloque de rango. ¿Okay? Eso es lo primero que me dice. En cambio, si alguien me dice que tengo una estabilidad 2O, el 2 abajo, no arriba,
entonces significa que el operador lineal es de la forma, tengo dos ceros y no tengo ninguna degeneración, por lo tanto, degeneración 1, me queda que el operador lineal es así. ¿Okay? Entonces, la gracia es que con este tipo de notación, uno, en vez de estar escribiendo las matrices, uno sabe cuál es la matriz solo viendo la notación que está ahí. Por ejemplo, un ejemplo más, para entonces ilustrar, digamos, qué significa ese tipo de cosas. Y lo mismo va a ser para las partes imaginarias, pero que veo, por ejemplo, es una notación clara en el caso de esto que está acá. Por ejemplo, bueno, si alguien me escribe 2 o 2, ¿qué significa eso? Que significa que tengo dos veces esto que está aquí. Tengo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces se fijan ahí, una vez, esta otra vez. Es el operador lineal. ¿Está claro? Y, por ejemplo, si lo operador más, o 3, sería aquí inestabilidad, cuando se inestabilidad tengo 3 valores de 0, 0, 0, 0, y tengo degeneración 3. Entonces, en este caso, me haría un bloqueo diagonal aquí, y también me haría un bloqueo diagonal, o sea, uno ahí, para tener puros bloqueos diagonales para bloquear. ¿Ok? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, la gracia de esta notación es que me permite escribir, si quieren verlo así, como matrices, de forma muy compacta. Y lo mismo va a ser para los que están acá. Para Arnold, él va a representar, por ejemplo, los que están acá, los va a escribir, ahora como son imaginaria, le gusta escribirlo I, omega, para recordarle que no es un 0, sino algo que tiene frecuencia omega o un omega como valor propio, y lo escribe simplemente a la n y a la m. Es decir, si me coloca, tengo un I omega, entonces el operador lineal va a ser, por supuesto, la forma I omega menos I omega, por supuesto, siempre está completo como jugador. Si me coloca y me dice, sin Arnold, entonces que inventó, él dice, por ejemplo, si tengo un I omega 2. Entonces dice, tengo un I omega 2, que significa que tengo un operador lineal, tal que degenerado tiene un I omega. Así que es I omega 0, 0, 0, 0, I omega menos I omega 0, para si ven, no pueden colocar así, si te gusta más colocarlo así. Pero fíjense que es degenerado, así que tiene que tener un bloque Jordan. Si lo escribiera así, no habría ningún problema. Habría simplemente dos independientes. Así que hay que colocarle además un bloque de Jordan. Y bueno, lo podemos colocar, digamos, por en este caso, cuidado por acá. ¿Sí? ¿Okay? Hay que hacerlo con cuidado, digamos, que hay uno. ¿Ok? ¿No ven? Perfecto. Entonces, sí. Y entonces, en general, obviamente, uno tiene una estabilidad que uno dice, bueno, tengo un 0, 3, después lo tengo con un 2 omega 2, tengo también un omega 3, y así, etcétera, un omega 5, etcétera. Uno anota así los operadores. Una matriz gigante, obviamente son muy degenerados, pero es una forma muy, muy cómoda de anotar la información. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Un primer ejemplo que vamos a hacer para ilustrar cómo aplica todo lo que les enseñaba antes, va a ser un ejemplo en el cual vamos a tener una estabilidad que es la que vamos a llamar O2, que es simplemente que alguien tiene un problema de varias dimensiones y se la arregló para, moviendo un parámetro, simultáneamente dos valores propios crucen el eje imaginario al mismo tiempo, pero cuando lo cruzan, lo que va a ser genérico para existir es que no haya dos vectores propios independientes. Lo que es genérico para una matriz es el bloque de Jordan. ¿Okay? Y la razón profunda de decir, pero ¿por qué eso es lo que es genérico? Les recuerdo que en realidad cuando uno tiene una matriz lineal, no sé, coloca A, B, C, D, uno busca aquellas matrices que hace que tenga valores propios 0, y en general, uno puede mostrar que la matriz más general que tiene valores propios 0 es esta. Y solo para un valor especial de A', recupero dos vectores propios independientes. ¿Okay? Eso lo digo por algo importante, porque cuando uno ve que está tratando de estudiar estabilidad, no ve los vectores propios, mientras los submarginales son distintos, porque los submarginales se fusionan. Eso es muy común en lo que es género. ¿Sí? ¿Sí? Vale, ¿qué me ¿sí? No, tiene que colocar uno, claro, tiene que colocar uno que se los bloquee.
estaba en la, o sea, está encima de uno. Podría estar hasta acá. Sí. Y en este caso, aquí y acá. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí tiene razón. Ahora, okay, ¿cómo chica eso está bien? Yo recuerdo la razón de Jordan. Tiene razón. Entonces, recuerdo algo quizás solo para ser cuidadoso, está bien, tiene razón, acabo de darme cuenta, tiene razón. Es que cuando uno tiene una matriz bloque Jordan, lo que tiene es que uno tiene, por ejemplo, a psi, por algún L por psi, eso me da 0, pero tiene degeneración. Entonces uno, ¿cómo introduce un segundo vector? Uno introduce un segundo vector, llamémoslo, y esa es la idea de Jordan, llamémoslo si quieren U, tal que L aplicado psi, o sea, a U recupero psi. Eso es lo que hace Jordan. Nos dice que siempre podemos resolver haciendo esto. Y la gracia que tiene esto es que en realidad si uno le aplica otra vez L a esto que está acá, entonces uno muestra que en realidad L cuadrado está el que si lo aplico a U, eso sí me hace. Entonces, esto que acabo de decir así, matricialmente, efectivamente corresponde a siempre colocar entre los puntos de la diagonal, tal que cuando lo aplique al cuadrado se hace cero. Esa es la aplicación profunda. Entonces, uno construye este vector auxiliar, uno siempre lo puede construir de tal forma que satisface esta propiedad o satisface esta, donde este U es distinto del psi original. Porque lo único que uno exige es que este psi original sea distinto al U. ¿Okay? Si son iguales, obviamente el primero satisface esta razón también. Bien, entonces, ahora, ¿de qué nos va a servir? Entonces les dije que queremos hacer esto, les dije que lo que es normal, lo que es general, no lo olviden porque uno piensa, no sé por qué uno piensa que lo que es genérico es 0, 0 y 0 acá, pero lo que es genérico es cuando hay inestabilidad es que hay degeneración. Eso es lo normal. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí? Sí, que cuando era Sí. y teníamos discriminación, pasamos a tener discriminación 2 teníamos signos. Sí. Eso. Pero por caso complejo. Y en este caso, no, fíjate que acá no la puse, aquí porque es 2 veces así. Sí, pero porque hay un 2 al lado. Sí, por eso, ahí copié 2 veces el mismo bloque. Entonces, pasamos de lleno a solamente. Porque tienes que tener este bloque, parece que tenemos un vector iónico L, se lo aplico el psi, X me da iónico. Por el vector, por supuesto, psi. Ese nos da la primera parte, que es el término diagonal. Y el otro tiene que ser tal que, si lo aplico al segundo vector, que tiene que ver con la segunda componente, me da psi. Que me da simplemente la primera componente, que sería el 1, 0, 0, 0. ¿Sí lo tienen bien ahí? ¿Ok? Y ese, ok, el estricto error lo puedes ordenar así mejor. Es y omega conjugado con conjugado. Y ese te queda. Yo creo que ahí es la forma correcta. Porque está uno y su conjugado. Ahí sí te voy. Una y su conjugado. Y ahí satisface esta estructura mejor. Como una vez que la escribes como 1, 0, 0, 0, y ahora 0, 1. No lo escribes formal, pero lo tienes explícitamente. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que les quiero hacer es, entonces el ejemplo que quiero hacer es, si alguien, imagínense que me dice, calculé, estoy en un problema, y lo que tengo es que calculé y tengo esta situación de que tengo un O2. Y me pregunta si conozco la forma normal, o tengo una idea cuál es la solución. Entonces esa persona me da sus parámetros y encontró esto de esta manera. ¿Okay? Y la respuesta es que podemos decirle cuál es la razón si puede calcular nada. Y la razón como hacer eso puede resolver todos los elementos del determinante del operador homológico a todo. ¿Okay? Porque esos son los que no son invertidos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como lo dice. Entonces, fíjense que el operador homológico asociado a este operador, que es el operador 0, 1, 0, 0, es simplemente va a ser la derivada. Recuerden que antes, lo recuerdo como era en general, J alfa beta, por la beta, derivada de alfa, menos el operador lineal. Ahora, en este caso, el J es justo el 0, 1, 0, 0. Por lo tanto, si yo defino como variables, en este caso, estoy usando, mi ecuación de partida, saben que escribe el operador, mi ecuación de partida solo para aclarar la idea, es de la forma
dt1 igual a f1, función de u1, dt2 igual a f2, u2, ddfn, etcétera, donde esta función de 1 hasta un, en este caso piensen en escalar, piensen vectorial, entonces tengo n ecuaciones que las escribo formalmente de 1 a n, lo que estoy diciendo es que encontré en el espacio parámetro algo que hace esto, y después voy a hacer un cambio variable para encontrar la forma crítica, voy a tomar los q alfa, y lo voy a escribir en función de los vectores críticos que los calculo, los determino, hago una análisis lineal, y voy a escribir algo así como la forma, si quieren formal, voy a sumar quizás así, para que quede más claro. Los u lo voy a escribir como contrario, con lugar beta, para que quede claro que son junto con los vectores críticos, que en este caso son dos. En este caso, si quieren, voy a tener un A1 por el vector crítico 1, más un A2 por el vector crítico U2. A eso me estoy refiriendo. Y no hay más. El problema puede tener dimensión n, pero voy a encontrar solo dos ecuaciones que tienen la variable central, donde el operador homológico asociado a las variables críticas, se ahora lo escribo el j, pero este fíjense en un 0, así que el operador homológico asociado a O2, voy a utilizar O2 aquí para hacer una notación, simplemente va a ser que el j es solo 0 en el elemento que está acá, este es el 1, 1, este elemento es el que llaman 1, 2. ¿Okay? Significa que eso me queda, va a ser 1, 2, por lo tanto me queda 1, 2, así que me queda acá derivada me queda de A2, derivada con respecto a A1. ¿Están de acuerdo? Eso nos queda entonces acá, me queda, y acá es 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Es así como la norma. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Así como acá me queda así. ¿Sí? Ahora lo que hago es que le calculo el operador homológico a la estudia, que hay que calcular el kernel. Si soy capaz de calcular el kernel a ese, entonces voy a conocer como una forma normal, porque sé cuáles son las formas que tienen los elementos que no son invertidos. Cualquier otro elemento invertido no va a tener problema. Los F los tengo que escoger para eliminar los elementos del kernel. Pero la gracia es que vamos a poder calcular a todo orden la forma que tienen los elementos del kernel. Entonces, ¿cómo caracterizar el kernel de estos de acá? Son los términos peligrosos. Entonces, caracterización del kernel. Entonces, el kernel, recuerden que lo que hago es que el operador homológico adjunto, lo que hacíamos era, en la parte de las derivadas, me quedaba acá simplemente, había que conjugar y escribir al revés. Como las matrices en general van a ser reales, en este caso son reales, simplemente la matriz que viene acá, la matriz transpuesta en la matriz es la matriz 0, 1, o sea, la matriz transpuesta, porque escribo el lado acá. El L que voy a tener acá es el L0, 0, 1, 0. Por lo tanto, el operador que voy a tener acá es el que me da, con cuál de acá, si me queda A1 por derivada de A2. ¿Ok? Eso va a ser el transpuesto que me da acá, que recuerden que es lo mismo calcular el adjunto, esto de esto acá, el adjunto el primero se transforma en A1 y el adjunto de A2 es derivado con respecto a A2. ¿Ok? Eso me da. Y ahora busco todos los vectores propios que hacen esto. Esta es la gráfica, se queda en la parte interesante, o la parte de forma. Busco todos los beta que he aplicado, todos los b vectores aplicados a este operador, vean si eso se hace. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Esa es la gran gracia. Lo que hay que hacer es, le digo el procedimiento no para lo que hay que hacer es resolver todos los elementos kernel constantes y lineales, después calcular los invariantes usando el método de característica de Riemann, ya está, ahí lo tengo todo. Los elementos Riemann se fueron cuando me voy para la función de off, para hacer aquellas cosas que de una forma que es invariante cuando se transforma como una derivada de la. Eso fue lo que llama Riemann en las características. Lo primero que hay que hacer cuando quiere calcular esto es buscar vectores propios lineales, constantes lineales. ¿Okay? Entonces, lo que uno hace es que, ¿cuáles son los vectores propios lineales? Entonces, procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos vectores propios lineales. Obviamente, vectores propios que hagan esto cero. Entonces, lo que hacemos simplemente, bueno, fíjense por inspección, si yo tomo el vector propio, fíjense, tomo el vector propio 0, 1. ¿Okay? Si tomo el vector propio 0, 1 multiplicado por cualquier constante, es solución. ¿Por qué? Al aplicarlo acá, me queda obviamente 0 por 0, 0, y después 1 por 0, 0, es vector propio de esta parte que está acá, lo hace 0.
y no depende de A. Así que realmente solución. ¿Sí? Después trato de calcular, obviamente mi problema es de dimensión 2, y por eso trato de calcular el valor lineal, al menos en un número equivalente de vectores propios a la dimensión del problema. Entonces, ¿qué otro vector podemos tener? Veamos que si tomo en este caso, tomo por ejemplo la componente A1, A2, y eso si quieren formalmente es tomar el vector A1 en forma vectorial, 1, 0, los vectores críticos, por A2, 0, 1, veamos que eso es solución. ¿Okay? Veamos la solución. ¿Cómo vemos? Apliquémoslo si quieren y chequemos que eso es solución. Eso es solución. Entonces, ¿cómo chequeamos eso? Bueno, apliquémosle el adjunto, o sea, lo lógico del adjunto, se lo aplicamos a A1, A2. Entonces, fíjense, las derivadas lo que hace es que donde diga A2, me coloca A1, ¿cierto? La derivada lo que hace es que donde diga A2, coloca A1. A2 solo está en el elemento de abajo, así que al aplicárselo a este pedazo de acá, me va a quedar arriba 0, porque la 1 no lo deriva, y donde dice A2, lo deriva y lo reemplaza por A1, así que me queda eso. Ese sería este pedazo de aquí. Y el otro es multiplicar ese vector por esa matriz. Lo multiplico, entonces multiplicámoslo acá, me queda entonces esto por acá, me queda 0, 0, 0, me queda arriba 0, ¿ok? Y abajo que me queda 1 por A1, y después me queda 0 por A2, o sea 0, así que me queda, perdón, 1 por A1 y 0 por A2. Así que me queda eso, y eso es solución. Eso es efectivamente un elemento. ¿Okay? Si le aplican ese operador al vector A1, A2, como lo escribí allá, entonces me queda ese vector. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que entonces estos son partes del kernel, pero ahora uno quisiera contar, yo tengo que calcular esto al orden 3, al orden 4, al orden 5, al orden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo ahora calcular a todo orden? Bueno, lo que voy a decir en realidad es que obviamente esto multiplicado por una constante, como un operador lineal, solución. Entonces, las constantes puede ser que sean función de los invariantes y las características. Entonces, lo que voy a hacer ahora, busco las características. Busco las características. Las características serían algo así como las cantidades conservadas, características de una ecuación. Cuando una ecuación evoluciona, conserva cosas. Por ejemplo, el conocimiento, la física, la energía, el sistema conservativo. Ese sistema cuando evoluciona, conserva la energía. Esa cantidad. Entonces, ¿cómo? Entonces, querido Rima, lo que uno hace es que fíjense que la ecuación que tengo que resolver, las características son paradas, no constantes. Entonces, él va a decir, imagínense que tengo mi cabeza siempre me gusta pensar en el tiempo, esa transformación física, pero si tengo un grado de t de cualquier cosa, formalmente eso debería ser, si quiero buscar funciones de A1 y A2, entonces si tengo algo que es función de A1 y A2, uno le gustaría que esto fuera de A1 F por A1 punto más uno quisiera, donde este A punto está, por supuesto, de F de A2 por A2 punto, donde eso está. Por lo tanto, si uno quisiera decir que esto es igual al operador formalmente A1 de A2 aplicado a algo, se fijan, esto me dice, inmediatamente encuentro que me dice que A punto 1 es 0 y me dice que A2 punto es igual a 1. Me dice que cada término que está aquí, o sea, igual a acá, fíjense, busco dónde están las derivadas de A1 y A2. Me dice que el sistema, cuando estamos con un parámetro de evolución del sistema, me dice que esa ecuación, yo puedo contar, si encuentro soluciones de esta ecuación que quedan invariantes contados, entonces van a ser invariantes de este operador. ¿Y qué es lo que uno descubre? Bueno, descubre esta ecuación diferencial trivial. Si A1.0 quiere decir que cualquier función de A1 es un invariante, una cantidad conservada, o sea, esta ecuación. Y acá, si esto es constante, me queda A2 igual a A1 por estado, eso no es constante, eso evoluciona. Así que el único invariante que me queda son cualquier función de A1. ¿Eso qué significa? Y ahora, si quieren, lo chequeamos, sé que todavía no lo entienden bien. Lo que significa es que si las constantes que coloqué aquí en la arbitraria las promuevo a función, entonces yo puedo decir que cualquier función C de A1 multiplicado por 0, 1,
o cualquier función C tilde de A1 multiplicada por A1, A2, es un elemento del kernel. Y como es una función arbitraria, me puedo imaginar entonces todos los polinomios. O sea, al orden 40, bueno, aquí coloco algo elevado a 40 multiplicado por 0,1 solución. ¿Okay? Veamos qué solución, porque si alguien no lo ve en forma general, o sea, como uno opera. ¿Sí? ¿Cómo la derivada a 1, la derivada de A2? Allá. Allá, sí. Lo que hice fue que este operador, y esa es la idea de Riemann, este operador, tú te preguntas como fuera una derivada arbitraria. O sea, en vez de tau, entonces, si lo pasa a otra variable, va a ser d a de esa nueva variable por de esa variable de tau más la otra variable de a de tau. ¿Cierto? Eso fue lo que hice ahí formalmente, coloco un f solo para usar la mente. Pero saca el f y cualquier derivada, pensando que es una función de otras variables, como depende de esa otra variable. ¿Okay? ¿Está bien? Sí. Y ahora lo que encuentro es que eso me dice entonces, en ese parámetro que cambia esas variables, tengo aquí a punto y a 2 puntos de ese tal. Y ahora lo igualo a mi operador que estoy calculando en detalle. Entonces si me dice que acá no tengo d a de 1, así que eso es 0. Y la otra me dice que es simplemente d a de 2 es simplemente a1. Pero ahí usó el kernel ahora se aplica el conector. Sí. ¿Eso quiere hacer uno o es una? No, solo aplico la parte de dependencia general. La parte vectorial aquí la resolví, porque sé cómo son los vectores que son resoluciones del problema. Ese sería B. Claro. Entonces, déjate, lo voy a ilustrar con un ejemplo para que lo veas que funciona, pero ahora ve que esto va a funcionar, pero lo importante ahora funciona con una función arbitraria de A, ni siquiera polinomial. Ahora lo voy a contar a todo orden los elementos del kernel. Porque esto podría ser raíz cuadrada, podría ser cualquier cosa. Obviamente, los que me van a servir para formar un raíz normal, van a ser todas aquellas que son expansiones polinomiales. Pero veamos qué funciona. ¿Cómo se usa? Aplícale ahora el operador homológico, solo para chequear, por ejemplo, este es más fácil. Aplícale este a cualquier C de función de A1 del vector 1, 0. Si haces eso, entonces aplico esto. Primero que nada, esto deriva con respecto a. ¿Ok? Esa parte de ahí es directamente 0. No depende de A2. ¿Ok? Si quieres el vector 0, 0, ya, aquí no se va. Sí, y ahora aplícale la parte matricial. Fíjate como el vector es 1, 0, aplicado a esto también te hace independiente del C, porque esto solo aplica a la parte vectorial. Así que efectivamente, si te das cuenta, es 0 para cualquier C. Y lo mismo, si quieres se lo voy a aplicar acá si es que tienes dudas, pero la gracia de este método, lo usa más veces, por eso que me también, es que este método las características de lo que uno hace, que resuelve la parte lineal entre los constantes lineales y después promueves todas las constantes a funciones de los invariantes de las características como la ecuación de transmisión. Y eso lo piensa como que transforma esto en una derivada total de algo que es un parámetro que cambia y busca todas aquellas cosas que son equivalentes a la cantidad de nosotros. Eso es lo que dice. ¿Está bien? Sí. Entonces veamos qué me dice. Ok, ustedes chequen eso solo porque quiero mostrar la ecuación, pero chequen que les va a funcionar. ¿Okay? No me aseguro que va a funcionar. Entonces, ¿qué me dice? Ahora sí me dice algo profundo. Me dice que si yo calculo la forma normal, los f solo pueden tener esta forma y solo pueden tener esta forma. Por lo tanto, me dice que cuando calculo la forma normal, sin poder saber nada, forma normal, la forma normal minimal, voy a hablar después de la no minimal, es simplemente escribir ahora, si ahora sí calculo la forma normal era la forma, no se olviden, la dta igual a j alfa beta por a beta más los f que ya hemos calculado, etc. Ahora, todos estos f son calculados y tienen que ser aquellos que eliminan estos términos. Son los únicos f que eliminan estos términos. Por lo tanto, la forma normal tiene que ser aquellos términos que eliminan esos términos que son peligrosos. Y entonces los términos que son peligrosos, ¿cómo son? Bueno, primero escribo A1, punto, igual como en un bloque de Jordan, y A2, A1, A2 punto, igual a 0. Esa sería la parte lineal. La parte lineal, esa tiene que estar. El J está. Aquí en este caso la matriz 0, 1, 0, 0. En la parte que está ahí. Más, ahora anoto todos los términos de la forma normal. Me dice que tiene que tener un término acá, de la forma arbitraria, así que lo voy a llamar f de A1, en la componente
0, 1, es decir, la componente de la ecuación A2. ¿Ok? Y después me dice que tiene que venir un término arbitrario, llamémoslo H, de A1, es la componente 1 multiplicada por A1, y la componente 2 multiplicada por A2. Por A1 por A2. Ya está. Así que me dice que la forma normal, después si alguien me dice, tengo tal ecuación, y encontré una forma normal, o sea, tengo una estabilidad que es un foros, 2, 0 degenerado, entonces uno diría, mira, después de calcular mucho, vas a encontrar que la ecuación minimal tiene la siguiente forma, es precisamente de la misma forma. Tiene esta forma que está así. ¿Ok? Ahora si alguien dice, sí, pero para calcular esta orden 40, voy a calcular orden por orden. Entonces lo que uno hace, bueno, colocar el término lineal, el término cuadrado, el término punto, vas a tener exactamente la forma normal. ¿Ok? Ahora, a mí no me gusta escribirla de esta forma, me gusta escribirla de otra forma, que voy a explicar cómo se hace, es que, recuerden que siempre, ¿por qué no me gusta escribir de esta forma? Esta es la forma correcta minimal, pero aquí aparece la misma función y aquí aparece la misma función. ¿Ok? Hay una forma un poquito más compacta de escribir la ecuación, que es como la escribe esto que llamamos la forma normal de donde no está aquí, no está escrita en la forma minimal, sino que es equivalente a esta ecuación, pero no está escrita en esta forma. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hace es que, fíjense, en la ecuación siempre teníamos a todo orden homológico, aplicado un U, alguna potencia de algo, igual a algo conocido, menos estos F que están aplicados aquí a los vectores. Lo que uno puede hacer, que lo que estoy diciendo es que los F que hay que eliminar son tales que, por ejemplo, son de la forma que está acá, es decir, son de la forma, una función de A1 por el vector A1 por A2. Esos son los que son peligrosos. ¿Ok? Entonces los F los voy a usar para eliminar estos términos. Pero yo siempre puedo colocar un F que esté en la imagen, que esté acá, que se pueda invertir. Entonces, ¿cuál es el F que voy a agregar a propósito para que pueda invertir? Siempre puedo agregar un término que esté en la parte invertible, por ejemplo, puedo agregar el término C A1, A1, C. Ese es invertible. La que este no es invertible, este invertible es no invertible cuando está en A2. Los F, y yo los escojo a mi gusto, lo puedo escoger tal que le puedo, elimino esta parte de acá y le agrego este elemento que sí es invertible. Siempre lo puedo hacer. ¿Eso qué significa? Que puedo escribir la forma normal de esta forma, que es la forma que llamamos minimal, porque esta fue escogida sin el F, solo lo escojo para eliminar términos peligrosos. Pero yo puedo escoger el F para que me quede una ecuación más fácil de interpretar. Y eso es lo que uno hace todo el tiempo, porque uno quiere, uno que les dije, más experto en algún tipo de física porque tiene alguna información, no sé, si conoce la ecuación de fluido, las va a querer escribir de primer orden, si conoce más de mecánica, le va a gustar escribir de segundo orden. Si el F lo escojo así, yo siempre puedo, en esta forma normal, puedo eliminar algún pedazo, o elimino este, o elimino el de abajo, lo puedo hacer con libertad absoluta. Lo único que hago es que el cambio de variable sea distinto. Lo F va cambiando el cambio de variable a la parte superior. Y por lo tanto, haciendo el cambio de variable no minimal, entonces no minimal, tengo ese derecho, no minimal, minimal, puedo obtener una forma normal, que en este caso tiene un nombre, porque fue la primera vez que la descubrió, se llama Bogdanov-Stagg. ¿Y cuál es la forma? Fíjense que ahora me queda, si hago selección, me queda A1 punto igual A2 punto igual a la función F de A1, ¿ok? Más un A2 por una función H cualquiera de A1. Pero fíjense que esta ecuación, a nosotros como físicos nos gusta escribir más, A punto igual a eso, entonces uno dice, ah, ya, pero esto es simple, esto es A2 punto igual F de A1 más A1 punto igual H de A1. Así que me dice que O2, en principio, se puede siempre, astutamente escogida, escribir una ecuación como mecánico, una cosa que tiene una fuerza y tiene algo disipativo o inyectivo. ¿Okay? Si ahora uno dice, tengo un comentario más, un minuto, uno dice, ya, pero obviamente esto no lo puedo calcular hasta el orden 40.000. Uno lo que hace es que para hacer escalas, etcétera, obviamente lo alfolden y todo está aquí, esto es F. Uno va a suponer, por ejemplo, uno va a decir, mira, la forma normal, obviamente es una expansión en A, así que la parte que está acá, lo que es genérico, por ejemplo, si un SADE no, eso debería ser A1 al cuadrado. Y esta parte de acá me va a quedar que va a ser un A1 punto, y expando y voy a tratar de equilibrar, pero los primeros términos que deberían venir, debería un término constante, debería también venir un término, podría haber un término lineal,
en A1, o también podría haber un término cuadrático en A1, etc. Y esa va a ser la forma normal que voy a encontrar cuando hay expansión cerca de una forma normal, y eso fue lo que encontró Böhm. Fue exactamente esto el tipo de ecuación. O sea, cuando esta ecuación, uno dice, ya, pero es una especie de una ecuación a la Newton, una ecuación rara, ¿sí? No, se da cuenta que esas ecuaciones son universales. No tiene que ver con las ecuaciones de Newton. Tiene que ver simplemente que cualquiera sea el problema que tenemos en el doble vector de Wilson, el origen y está degenerado, o encontrar un cambio variable y la dinámica se requiere de una ecuación como esta. Esa es la calibración mínima. La dinámica se requiere de una ecuación como esta. Ahora, la ecuación minimal es equivalente. Lo puedo mostrar que la solución de esta ecuación es la misma que de acá. Simplemente que voy a tener que replicar dos veces la función arriba y abajo. Ahora a uno le gusta escribirlo así solo porque uno tiene información de física. No le gusta la ecuación de segundo orden porque uno hay un potencial, hay una disipación no lineal, ahí uno empieza a usar su olfato, digamos, de la experiencia que uno tiene con las ecuaciones. Así uno va jugando, entonces la gracia es que, voy a mostrar más ejemplos, pero lo que quiero convencer es que alguien les da un operador lineal, caracteriza el kernel y siempre se puede resolver usando el método de las características. No siempre lo puede resolver, eso es muy interesante. No, sin todavía calculado nada, si alguien me dice, tengo esta inestabilidad, yo sé la ecuación que tiene que llegar si sabe calcular bien. ¿Okay? Y lo peor es eso, si ahora me pongo a estudiar esta ecuación, y como los expertos en esta ecuación, cada vez que me diga, tengo 1, 2, y me decían, te aparece una oscilación, que tiene que aparecer tal cosa, entonces uno sobre experto en estudiar algunas ecuaciones que son genéricas, y uno entonces cuando alguien tiene eso, levanta la mano y dice, sí, que te va a ganar, oye, te acuerdo que si sube la temperatura, te va a pasar tal cosa. Y me dice, uy, ¿cómo supiste eso? Porque el tipo tiene 40 ecuaciones. Pero uno sabe que tiene que ser que la estabilidad de escribir 50 ecuaciones. Y esa es la gracia. La gracia son las normales, que uno va a tener una visión unificada de la inestabilidad y unificada de saber quién estabilidad tiene, qué fenómeno tiene. Y esa es la gracia que tiene, ¿no? Si la gracia uno puede usar de decir muchos fenómenos, por eso hablamos no. En realidad, una vez que conozco esta ecuación, ahora sí, todos los otros que haga cualquier persona, si ahora me pongo esto de esta ecuación, sé lo que va a pasar. Ahora me puede decir, sí, pero tengo 1, 2 con simetría, 1 menos 1. Ok, le agrego la simetría, igual expansión con la simetría, y puedo encontrarle cuál es el problema. Porque aquí si se sabe, no, no es general. Pero podría tener simetría a 1 menos 1 y va a tener un pitchfork tipo mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. La más general es esta, obviamente uno puede agregar simetría y uno va escribiendo cuál es la razón que tiene que. Entonces lo que vamos a hacer el lunes es un par de ejemplos más para que vean cómo se dan su inestabilidad y uno calcula cuál es la razón. ¿Están bien? No sé si hay alguna duda, están bien, si lo meditan, pero la parte práctica es, o sea, todo lo que les mostré, cómo calcular, pero igual quisiera una también. Sabes que aparece un ciclo lineal, pero ¿cómo lo muestro con mi ecuación? Todo lo que les enseñé era cómo calcular esos coeficientes, digamos aquí en el coeficiente, cómo calcular estos coeficientes. Porque hasta ahí simplemente digo por expansión, tiene esto, pero otra cosa es calcular si lo preciso con los parámetros, pero todo lo que me enseñan es cómo hacer eso. Un poco de trabajo, pero por lo menos las ecuaciones las sabemos a priori, sin siquiera haber dicho cuál es el problema. Bien, estamos entonces, nos vamos a ver el lunes, porque vamos a ver seminario, no vamos a ver el seminario de apartamento, si no nos retan.